social extrae la información, ¿cierto?, fundamentalmente, ¿cierto?, de lo que son, ¿cierto?, aquellas cadenas, ¿cierto?, que transmiten información, ¿cierto?, de carácter internacional o nacional, reproduciendo, ¿no es cierto?, a través de agencias, ¿no es cierto?, informativas, las respectivas tipos de información. Por lo tanto, si el medio de comunicación hace referencia, ¿cierto?, a lo que es la cadena informativa, ¿cierto?, en definitiva, ¿cierto?, transfiere a esta la responsabilidad acerca de la información que se está transmitiendo. Señalemos que en caso del informador profesional, periodista o reportero, debe equilibrar razonablemente la rapidez que es necesaria en entregar las noticias o las informaciones y las necesarias comprobaciones indispensables que la veracidad informativa exige. Señalemos también dentro de esta perspectiva lo que se ha denominado la doctrina del reportaje neutral. Esta doctrina consiste en que la publicación de la información proveniente de un tercero obliga a la fuente a valorar la relevancia pública de la información si no existen indicios de falsedad de ella. La doctrina del reportaje neutral determina la inexistencia de intromisión, ¿cierto?, en la honra de la persona si la información se ha reproducido fielmente de informaciones o comunicaciones de terceros, a los cuales corresponde en exclusiva asumir la responsabilidad de sus respectivas informaciones. Por lo tanto, la veracidad que debe ser acreditada en tal caso respecto del hecho de la declaración y no del contenido de lo declarado. Si a los hechos declarados por terceros se añaden juicios propios y ellos son innecesariamente vejatorios, puede ocasionar una afectación ilegal al derecho a la honra por extralimitación del ejercicio de la libertad de opinión y expresión, y en tal sentido, ¿cierto?, también afectando el ejercicio de la libertad de información. Cuando se reproducen informaciones provenientes, por lo tanto, de agencias de noticias por un medio de comunicación social, no es susceptible de exigírsele a este medio de comunicación social o al periodista un chequeo o contratación de la información. Ello es también aplicable a las secciones de los medios de comunicación que solo reproducen informaciones y opiniones de los lectores, ¿cierto? En tal sentido, también sucede con lo que son las opiniones e informaciones dadas por invitados a programas directamente transmitidos en vivo al público, donde la diligencia profesional de comprobación de veracidad de la información disminuye inevitablemente para el respectivo medio de comunicación social. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Herrera Ulloa con Costa Rica, también, ¿cierto?, ha establecido, ¿cierto?, que los tribunales nacionales que no aceptan la regla del reportaje neutral generan una excesiva limitación a la libertad de información. Y señala que el juzgador, en este caso, Herrera Ulloa con Costa Rica, no aceptó la excepción mencionada por el periodista, que no había probado la veracidad de los hechos de los cuales daba cuenta las publicaciones europeas, ¿cierto?, exigencia que entrañaba una limitación excesiva
a la libertad, ¿cierto?, de expresión de manera inconsecuente con lo previsto en el artículo, ¿cierto?, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y agregaba la sentencia, en efecto, de esta exigencia resultante de la sentencia nacional conlleva una restricción incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana, toda vez que producía un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen la profesión de periodista, lo que a su vez impide el debate público sobre temas de interés, ¿cierto?, de la sociedad. No cabe, por lo tanto, dice en este sentido la Corte Interamericana, sancionar penalmente a un periodista por la publicación de informaciones provenientes de una tercera fuente cuando ha actuado diligentemente, con apego a la veracidad y habiendo realizado las averiguaciones sobre la seriedad de dicha fuente. En tal caso, estamos frente a una restricción ilegítima de la expresión en una sociedad democrática que genera amedrentamiento o inhibición en los medios de comunicación, los periodistas, generando al mismo tiempo un clima de autocensura para evitar eventuales sanciones penales, y con ello se produce un daño al derecho que tienen todos los miembros de la sociedad a que sean debidamente informados de los asuntos de relevancia pública y el accionar de las figuras o funcionarios públicos en asuntos de interés público. Desde este punto de vista, por lo tanto, la divulgación de opiniones e informaciones sobre materias de relevancia pública o de interés general contribuyen a la formación de la opinión pública libre en una sociedad democrática, lo que constituye una garantía institucional del Estado democrático constitucional, en el cual el pluralismo y la tolerancia, ¿cierto?, son valores vertebrales o esenciales en tal perspectiva de la sociedad democrática. El derecho, por lo tanto, a la libertad de información se ejerce legítimamente cuando el contenido de la información tiene un interés general o es de relevancia pública, con la perspectiva de la importante labor que cumple el derecho a la libertad de expresión en el sistema democrático y en la formación de la opinión pública en un proceso de comunicación libre. En este sentido, también la Corte Interamericana, en el caso Ricardo Canese con Paraguay, establece que debe existir el mayor margen de tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas en el curso de los debates políticos o sobre cuestiones de interés público, en la medida que debe fomentarse la transparencia de las actividades estatales y promover la responsabilidad de los funcionarios sobre la función pública, posibilitando, por lo tanto, su control por parte de la sociedad a través de la opinión pública. La sociedad y toda la ciudadanía tiene legítimo interés en mantenerse informada de los asuntos que son de relevancia pública y de conocer todo lo que incide sobre el funcionamiento del Estado sin afectar en este sentido el derecho a la libertad de información, la que en tal caso se manifiesta a través fundamentalmente de relevar información de carácter público que por lo tanto sirve a los intereses generales y al bien común. Señalado ello, podemos también volver al caso Herrera Ulloa con Costa Rica, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado que el control democrático
por parte de la sociedad a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un ámbito, ¿no es cierto?, reducido a cualquier restricción del debate político sobre cuestiones de interés público. Esta realidad es la que hace necesario e indispensable, por lo tanto, en una sociedad democrática, que por ser tal y ser pluralista, la existencia de medios de comunicación social que expresen los diversos puntos de vista de los distintos actores sociales, culturales y políticos, con los distintos énfasis y valoración de los hechos. Solo a través, ¿cierto?, de la pluralidad de medios de información, ¿cierto?, se protege efectivamente en un sistema democrático la formación libre de la opinión pública. Esto, a su vez, también lleva, ¿cierto?, a que en el 19 número 12, ¿cierto?, se regule también el derecho de rectificación o respuesta. Sin embargo, este aspecto lo trataremos, ¿cierto?, en la otra parte de la clase de hoy.